Continuamos con nuestro curso de diseño de cimentaciones superficiales y encontramos que en el video anterior estábamos revisando estas combinaciones de carga por el método del estado límite de servicio y vamos a compararlas con las combinaciones de carga utilizando el método de resistencia. Lo que encontramos, de acuerdo a estas cargas verticales, de sismo, entre otras, pues los factores que tenemos para esas combinaciones, que digamos que estamos muy familiarizados con ella para el diseño de los elementos. Mire usted que en estas combinaciones se utilizan unos factores diferentes. Por ejemplo, en esta vertical, solo por poner un ejemplo, aparece la carga muerta, la carga de fluidos, la carga viva, entre otros, mientras que en el método correspondiente al método de resistencia, pues encontramos unos factores de mayoración, 1.2 por unas combinaciones como la muerta, etcétera, 1.6 la viva, más 0.5 las cargas vivas de cubierta, granizo, entre otras. Entonces básicamente esa es la diferencia que tenemos nosotros allí y cómo se deben aplicar estas fuerzas sísmicas. Como ya se mencionó en el video anterior, tenemos el método del 30% y el método del SRSS, que es el 100% en las dos direcciones ortogonales. Entonces con esto pues podemos preparar nuestras combinaciones y con eso definimos lo que corresponde al paso 1. En el caso 2, en el caso particular de la zapata aislada concéntrica solo sometida a carga axial, ojo, solo sometida a carga axial, voy a ir un momento al programa, y es el caso que tenemos acá. Recuerden que en este caso tenemos solamente carga axial y en el otro ejemplo tenemos carga axial combinada con momento. Entonces este es el ejemplo que vamos a aplicar para el desarrollo de este problema y encontramos lo primero, obtener el ancho B de la zapata. El ancho B de la zapata, tenemos la siguiente ecuación donde B mínimo corresponde al lado mínimo de la zapata y corresponderá a la raíz cuadrada, entendiendo que el área de la zapata será el producto de dos dimensiones y la raíz pues será el correspondiente al valor de uno de esos lados, donde PS corresponderá a la carga de servicio que se transfiere a la zapata a través de la columna o pedestal o cargas de servicio, diferente a cargas mayoradas, y B, ancho de la zapata en milímetros, que es el que vamos a determinar, y la carga máxima es la capacidad o máxima o rotura del suelo en unidades de megapascales, recordando que esa carga máxima corresponderá a la carga última sobre un factor de seguridad que nos dará obviamente el estudio de suelos. No es solamente la carga última, la capacidad máxima, sino la correspondiente a aplicar también un factor de seguridad. Siempre todos los elementos estructurales, suelos y demás, no se trabaja con elementos al 100%, salvo que se hagan unos análisis muy detallados. Sin embargo, hay unos factores de reducción como se ha visto ya en otros cursos. Y corresponderá esto a la carga última, que es la capacidad última o rotura del suelo en megapascales antes de revisar los asentamientos. Para determinar esa dimensión corresponderá a uno de los lados de la columna más un valor de LD, que es la longitud de desarrollo a cada uno de los lados, más el recubrimiento que debemos proveerle a ese elemento estructural. En el caso de cimientos enterrados, como es el caso de una zapata, recordemos que nuestra norma nos recomienda 7.5 centímetros, recordando que el 7.5 viene de las unidades americanas del código A6318, donde se utiliza 3 pulgadas y en el caso práctico pues realmente eso se redondea a 8 centímetros. Entonces esta es la forma de determinar esa dimensión mínima, conociendo obviamente el valor de la columna. ¿De dónde extraemos nosotros el valor de la columna? Pues corresponderá a las dimensiones que encontramos de los elementos en el diseño estructural, entendiendo que, vamos a mirar por ejemplo en el caso de una planta, encontramos que tenemos las dimensiones en el sentido X y en el sentido Y. Es importante identificarlas porque en elementos rectangulares pues es necesario saber justamente allí cuál es ese valor correspondiente, y es importante entender pues que tiene dos dimensiones que no siempre son iguales. Por eso debemos identificar cuál es una y cuál la otra para poderla incorporar allí.
Este valor de L debe ser mayor que 2 veces la longitud de desarrollo que necesita el acero que se va a anclar sobre esa zapata. 2 veces corresponde a cada uno de los lados, más C1 la dimensión de la columna, más 6 pulgadas que son los recubrimientos que tenemos allí. Entonces justamente eso es lo que nos permite determinar el acero, y esa longitud de desarrollo pues depende de acuerdo a esta tabla. Voy a ampliarla un poco para que la visualicemos mejor. En esta tabla 4.7 viene definida por las propiedades del concreto, el F'C, el Fy y unos factores que están dados e indicados acá, donde esas barras corrugadas a tracción debemos determinar esas longitudes de desarrollo en centímetros. Para el concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente en él, también para concreto expuesto a la superficie o a la intemperie con barras mayores de 3/4 y menores a 5/8, y para concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo. Entonces, que ese es obviamente el caso de vigas y columnas, armadura principal, estribos y espirales. Entonces acá encontramos en esta tabla de Diaco, que ya pues hemos visto en cursos como de la elaboración de las cartillas de acero y otros, pues estas longitudes de desarrollo. Encontramos que para las diferentes barras, número de barra, perdón, y sus dimensiones en 16avos de pulgada y sus dimensiones en milímetros, encontramos el espaciamiento de esas barras que tenemos nosotros allí. Entonces es importante pues entender esta tabla para poder calcular ese valor de LD, que es el que nosotros necesitamos para poder verificar que alcance a desarrollar esa barra en el concreto. Y para terminar el paso 2 encontramos en C15.7 la altura mínima de las zapatas, indicando que la altura de las zapatas sobre el refuerzo no debe ser menor de 15 centímetros en el caso de que estén apoyadas sobre el suelo, o sea 15 centímetros y 8 de recubrimiento, 23 y 2 centímetros de acero sería la mínima, 25 centímetros una zapata, ni menor de 30 en el caso de zapatas apoyadas sobre pilotes. Este tema de los cabezales para el diseño de pilotes o encepados, como se llama en otros países, lo vamos a revisar en el curso de pilotes que usted encuentra disponible también en asesorías. Entonces con esto hemos definido el segundo paso, definir las dimensiones de esa zapata. Pero ¿cómo puede uno predimensionarla? Digamos que hay alternativas acá para poderla predimensionar, y es determinar la carga. Simplemente es hacer una operación matemática. Si conocemos la carga de servicio, dividirla sobre el esfuerzo del suelo y le sacamos la raíz y la podemos aproximar. Indudablemente que la experiencia también ayuda en este caso. Sin embargo, en el caso del programa no es necesario que hagamos ningún tipo de verificación, ya que podemos asumir diferentes dimensiones en la geometría de la zapata y el mismo programa nos indicará si efectivamente cumple o no cumple con los parámetros establecidos para esa zapata, dependiendo obviamente de las cargas y de las propiedades del suelo. Entonces digamos que esa es una de las bondades que tenemos con el manejo del programa, ya que sin realizar más procedimientos, sino solamente desde este formulario, pues podemos realizar los cálculos correspondientes. Con esto pues vamos encontrando las diferentes propiedades de la geometría, y en el siguiente video pues continuaremos con el desarrollo del procedimiento paso a paso.